Ok, comencemos. Entonces, déjenme compartir la pantalla aquí. Recibió un par de peticiones diciendo si podemos poner un par de casos o algo así. Eso está concentrado más al final del curso para que no se desesperen. ¿Ah? Viene y es parte de las clases y ahí vamos a tener, después de que terminemos un par de tópicos más, el resto de las clases ver, qué sé yo, algunos datos, ver qué pasaba y cosas de ese estilo, ¿ya? Para que no se desesperen. Eso es parte del curso también, solo que es ideal cuando uno va a ciertos casos tener algún conocimiento previo de modo que te ayude más a sacarle más el jugo, ¿ok? Ya, pero para que lo tengan súper claro. Entonces, comencemos. Ahora sí, y acá está. Ya, voy a compartir. Listo, entonces ya vimos la clase anterior y la clase anterior nosotros comenzamos con un mini caso de clasificación y si podemos rescatar algo de ese mini caso es que definir la variable, ¿cierto? Que va a ser la clasificación es algo súper importante. Entonces, como siempre en Analytics, uno ve el modelo, ve la teoría y qué sé yo, y la programación, pero se da cuenta al final que cuando va a la práctica no es tan simple, es harto más complejo de lo que uno veía en el modelito. ¿Y esto por qué en el caso de clasificación? Y es porque cuando yo defino, ya sea un binario o un multiclase, y le voy a dar la categoría, tengo que tener harto cuidado con que esa categoría se represente bien en los datos. Si es que es posible, o sea, muchas veces así todo no se va a poder representar bien en los datos, pero yo quisiera que se representara bien en los datos. Entonces, si se acuerdan el ejemplo de la clase anterior, teníamos que lo que la empresa quería minimizar era el llegar tarde, ¿cierto? Al destino. Pero cuando le damos clasificación como uno si llega tarde, cero si no, o al revés, uno si llega a la hora y cero si no, como el margen de llegar tarde es tan pequeño, porque claro, si tú tenías que llegar a las 7:30 de la tarde, 7:30 p.m., y llegaste a las 7:35 p.m., eso es tarde. Pero en realidad para una empresa eso no es nada, porque la gente por 5 minutos al cliente no va a sentir que llegó tarde. Pero sin embargo se clasificaba de esa forma y por lo tanto estaba lleno de llegué tarde, tenía casi ninguno cero, que era como llegué a la hora, y eso efectivamente te da un costo súper importante al clasificar esa variable y después al modelarla, ¿ya? Entonces es súper importante que tengan eso en mente cuando uno hace un modelo de clasificación. Y después de eso cubrimos lo que se llama validación cruzada o cross validation para ¿cierto? Como todos lo conocemos en este campo, y vimos los tres principales approaches, que son estos que están aquí, de cómo se valida en la práctica. ¿Cierto? ¿Y por qué esto es súper importante? Primero recuerden porque lo que quiero evitar siempre es, quiero evitar el overfitting, ¿ya? Yo lo que quiero modelar son patrones relevantes y no random fluctuations. ¿Ya? Entonces, y le di el ejemplo a don Juanito, ¿cierto? ¿Se acuerdan que no llegó y todo eso, que era muy terrible el ejemplo? Pero que nos servía para entender qué cosa uno no modela cuando modela, ¿ya? Y entonces, además de evitar overfitting, yo lo que quiero es que el modelo en una muestra, se entrene en una muestra, ¿cierto? Y se testee en una muestra que nunca vio, en una muestra nueva. Esa es toda la idea de fondo y de ahí Profe, los perdón, no se métodos, le ve el pincel en la no se pizarra. ve no se ve cuando estoy escribiendo. No, no se ve. Oh, qué raro, ¿qué será? A ver, déjame, voy a volver a compartir, a ver, veamos si ahora se ve. ¿Ves lo que está escrito en la pizarra, no? Evitar overfitting y después, Ahora sí, ahora creo que sí. ya, súper, te pasaste, muchas gracias. Entonces, la idea es que queremos evitar el overfitting, ¿cierto? Y yo quiero que entrenen una muestra
¿cierto? Y que teste la otra. Esa es como toda la filosofía que tiene el cross-validation. Y ahí me puedo inventar un montón de métodos que entrenen un 1% y testeen el 99% o al revés, ya y todo lo que hablamos. Pero los tres más comunes son los que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Esos son los tres más comunes que tenemos en la práctica: el Validation Set Approach, el Leave One Out y el K-Fold, que es por definición el gold standard que está en el field, porque, ¿cierto? Si uno le da 2, está en el primero, y si le da n, está en el último, de modo que puedes recorrer todo, pero uno queda como en un campo entre medio, que te permite, ¿cierto?, validar de forma bastante. Ya, no sé, ahí está. Espérate, no me deja compartir pantalla ahora. Déjame ver qué pasa. A ver, no sé. Ahora sí. Y ahora sí me ven, ¿cierto? ¿Ven la pantalla? Ya, perfecto. Entonces, vamos a decir, ok, entonces, pero antes de seguir adelante, aquí hay una parte bien importante que es cómo uno valida, ¿cierto?, los problemas de clasificación. Que lo vieron un poco en el trabajo con Francisca, en el laboratorio pasado, y es que cuando uno valida problemas de clasificación, la validación tradicional que utiliza para un modelo de regresión es esto, es el error cuadrático medio, ¿cierto? Que está aquí. Entonces uno dice, toma la observación menos la predicha y al cuadrado y saca el promedio de esto, ¿cierto? O la raíz de todo esto, y así valida generalmente uno en problemas de regresión. Pero en problemas de clasificación, ¿ya? Eso no sirve por una razón sencilla, y es que las variables Y o son binarias, ¿cierto? O son probabilidades. Por lo tanto, utilizar el error cuadrático medio te va a dar un valor que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo uno valida generalmente cuando utiliza modelos de clasificación? Y cuando uno utiliza modelos de clasificación, generalmente valida utilizando lo que se llama la accuracy score. ¿Y qué es el accuracy score, muchachos? El accuracy score es cuántas veces el modelo logró predecir correctamente la clase. Entonces, si se fijan, aquí hay una función indicador que va a tomar el 1 siempre que el predicho haya sido igual al real, sea la clase que sea. Entonces, si por ejemplo tú tenías tumores malignos benignos y tu real era maligno, benigno, maligno, maligno, benigno, benigno, este es tu YI, y tu modelito hizo una predicción de, ¿cierto?, maligno, 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 benigno, benigno, benigno. Entonces tú te preguntas, ¿cuántas veces eh, le achuntaste correctamente? Entonces uno dice, en la primera, bien; en la segunda, mal; bien, mal, bien, bien. Entonces tú dices, ah, perfecto, entonces lo hice en 3 de cuánto, de 6. Entonces lo hiciste en 3 de 6. No, perdón, 4 de 6, ahí sí. En 4 de 6 tú lograste predecir correctamente el output de la variable, ¿cierto?, efectiva. Entonces, en ese caso, ese es tu accuracy score, ¿ok? 4 de 6, un porcentaje. Pero, ¿cierto? Ustedes también vieron en su laboratorio que había una cuestión súper importante que se llamaba la matriz de confusión. ¿Por qué la matriz de confusión es tan importante? Es porque accuracy score muchas veces es súper engañoso, ¿ya? Muchas veces el accuracy score te va a dar algo que no tiene, no representa lo bueno o malo que es el modelo. Y les voy a dar un ejemplo de la vida real, ¿ya? Para que vean efectivamente cómo uno puede caer en la trampa del accuracy score y realmente estar súper equivocado respecto a lo que observa en ese modelo. Mira.
Entonces, aquí yo traje un ejemplito que se llama un ejemplo en displasia de cadera. Me imagino aquí algunos, ¿cierto? Yo sé que algunos de ustedes son del campo de la salud, por lo tanto entienden lo que es esto, pero para todos les voy a contar, porque no hay nada mejor que presentar un problema de analytics. Uno siempre parte contando qué es, ¿cierto? Aunque todos lo sepan. Bueno, cuando uno cumple 3 meses, ¿cierto? Como bebé, ¿cierto? En Chile, por obligación tienes que hacerte una radiografía de tu cadera. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca tempranamente saber si tú tienes, ¿cierto? Esta anomalía que se llama displasia. ¿Y qué es la displasia de la cadera? Es una alteración, ¿cierto? En el desarrollo, como está ahí, ¿cierto? Y en su relación con los componentes de la articulación coxofemoral. Eso, eso lo copié y lo pegué. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Cierto? Que quería ser más inteligente, pero ¿para qué mentir? Entonces que sonaba tan lindo el coxofemoral cuando lo encontré y dije, oye, ¿lo digo o lo escribo? No, si lo digo van a pensar que este profe realmente sí que inteligente el hombre, hasta medicina sabe, no, pero ¿para qué? Mejor lo pegué porque no me iba a acordar, así que iba a ser peor el momento. Entonces, como yo les contaba, y esta es la parte interesante, a los 3 meses este examen es obligatorio. Entonces esto es súper bueno. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una muestra a nivel nacional, ¿ya? Si tú quieres llevar un proyecto como de este tipo, tú vas a tener una muestra a nivel nacional porque casi todas las guaguitas en Chile te hacen este examen. ¿Ya? Y me acuerdo cuando vivía ahí, me acuerdo haberle hecho este examen a mi hija, por ejemplo, en ese caso. ¿Ya? Entonces es como obligatorio. Tú vas al doctor, te hace la radiografía y esperáis los resultados. Entonces, ¿cuál era la gracia de esto? Que con esto te diagnostican el problema de temprana edad. ¿Cierto? Porque con el rayo X te pueden decir si tenía algún problema, una subluxación, luxación o algo así como grave o tenéis displasia y cómo se trata, ¿cierto? Y los tratamientos van desde un doble pañal, imagina, algo súper simple, hasta una intervención quirúrgica que ya es más seria porque efectivamente tiene, ¿cierto?, la cadera con hartos problemas. ¿Ya? Era lo terrible de esto? Es que esto te puede generar problemas súper graves en la adultez, ¿ya? Y mira, y se estima, y esta parte cuando lo veíamos en el equipo médico, porque ustedes saben que los ejemplos de esta clase son puras cosas que he resuelto, de modo no quitarle ejemplo a nadie, ¿ya? Entonces, lo que me explicaban los médicos cuando hacíamos este trabajo en conjunto, era que alguien que no se trató correctamente y por lo tanto ya tiene así problemas en la cadera y la esperanza de vida se reduce en un promedio de 7 años. Es un montón, ¿se dan cuenta? Imagínense, yo te dijera, desde ahora en adelante tenéis 7 años menos. ¿Qué haríais? Chuta, te desarmáis, po, ¿no? No sé, ¿qué haríais? Yo me voy de carrete, no sé. Pero haría algo si me dijeran eso. Mejor me trato con la displasia, ¿sí o no? El problema que radica acá es que para un traumatólogo pediátrico, y de hecho para un pediatra, ver ese rayo X es trivial, ya sea como que lo ve casi que lo tira para el aire y ante que caiga ya te puede decir si tenía o no tenía. Pero, ¿dónde está la magia de esto? La magia es que esto está solo en Santiago, casi, o en ciudades importantes. Entonces, todo el resto de Chile, piensen en Latinoamérica también, muchas ciudades, ¿cierto? Como el sur o norte de Chile, no tienen estos profesionales. Entonces, ahí está el valor agregado de este proyecto. ¿Y saben lo que hacen, por ejemplo? Nos contaban los médicos, es que ponte en una región, no sé, extrema en Chile, le sacan la radiografía y tienen que esperar que les den una hora con Santiago para que alguien se las vea. O sea, porque no la pueden ver ahí mismo. Así de poco personal tienen experto en esto. Entonces eso daba para uno decir, oye, ¿y si creamos un algoritmo de inteligencia artificial que por reconocimiento de imágenes, ¿cierto? Puede haber el rayo X, cualquier parte de Chile y decirte si tiene o no tiene, o si está mal tomada o no, porque después a uno de los médicos, que es muy inteligente, se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un paso previo?
que el primer paso sea que cuando se toma el rayo X, el algoritmo te diga si está bien o mal tomado. Porque hay varias que son mal tomadas, viste que la bobita se mueve harto, y después tenés que volver, o tú le dices, oh, esa que salió mal, tiene que volver a tomarla, y eso es lo peor para uno como padre, que te digan eso, es lo peor, porque costó más agarrar la guagua en el momento para que le sacaran la radiografía, para que te digan que está mal tomada, es como que una verdad se decepciona. Entonces, eh, dijimos, ok, hagamos un algoritmo de clasificación que vea la imagen y diga si tiene o no tiene displasia, ¿ya? De cadera, para ayudar en este tratamiento. Entonces, mira, ahí hay un ejemplito de dos caderas, y una de esas caderas tiene displasia y la otra no tiene. Y obviamente yo puse dos imágenes que son evidentes, ¿se dan cuenta? Porque la de la izquierda como que se ve más o menos normal, la de la derecha se ve que está así como muy anormal, ¿ya? Pero para que notaran el punto, porque cuando estamos en el equipo médico y los médicos están así como, esta sí, esta no, hay varias que empieza un debate, ¿cierto? Cuando uno está trabajando. Eso es lo como mega entretenido de estar en Business Analytics. ¿Saben lo que es, muchachos? Es que uno se pasa por tantos campos distintos que va aprendiendo muchas cosas de muchas industrias. Entonces, por ejemplo, en medicina era muy interesante de que hay un montón de imágenes que los médicos no están de acuerdo si tiene o no tiene. Están en esta área gris que le llamaban ellos. Entonces, de hecho, llegó un momento en que querían que el algoritmo también te pudiera decir eso. Oye, mira, esta no sabemos. Ya, pero yo también decía así, el algoritmo tampoco tiene superpoderes, pues, pero ahí, viste, que tú podías hacer que el algoritmo te pida lo que quiera, pero necesitáis una cantidad de imágenes importante. Y aquí teníamos una muestra como de 1000, lo que no necesariamente te da para pedirle todo. Por ejemplo, con 1000, si las 1000 no son suficientemente heterogéneas, muchachos, el algoritmo probablemente te va a poder decir si tiene o no tiene, pero cuando encuentres si tiene, no va a poder clasificar dentro de ellas si son luxación o subluxación o los distintos tipos que existen. ¿Me entienden? Ya. Entonces, aquí está el primer modelo, Accuracy Score. ¿Y saben cuánto daba el Accuracy Score? Daba 98% de precisión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 98% de las veces el modelo lograba predecir correctamente la anomalía, si tiene o no tiene. Entonces, cuando yo me acuerdo estaba en algún lugar y me llamaron por teléfono y me dicen, oye, el modelo da 98%, yo dije, extraordinario. Qué extraordinario, dije. Estamos listos, po. Ese estándar es válido para cualquier modelo de clasificación, da lo mismo en qué campo estés. Es extraordinariamente bueno. Pero después, cuando se me pasa las copas que tenía además, digo, oye, espérate, a ver, asegurémonos de que este 98% está bien, porque ustedes saben que lo que les estoy enseñando en clase, que la accuracy score muchas veces esconde realidades muy, muy crudas, ¿ya? Muy terribles. Y miren lo que pasa, ya para que vean que tenía razón cuando ya se me pasó el alcohol en el cuerpo, miren. Dice, todo el mundo celebraba, esto es como un storytelling, ¿se dan cuenta? Dice, todo el mundo celebraba el modelo, ¿ya? Y yo no sé si todo el mundo, ¿ah? Pero al menos nosotros estábamos contentos. Y, ¿qué es lo que pasó? Miren, había un problema escondido muy grande que se llama, y que vuelvo acá y por eso hago el punto, porque lo tocamos la clase pasada, pero aquí queda, yo quería que les quedara así, pero muy claro. El problema es lo que se llama una clasificación desbalanceada. Y les voy a mostrar los datos de cómo va, mira, acá teníamos 1000 imágenes, ¿ya? ¿Y saben lo que pasaba? 980 eran normales y 20 nomás de las imágenes que teníamos tenían displasia. Entonces teníamos una muestra, ¿ya? Que tenía 1000 imágenes, ¿cierto? Pero ustedes saben que como todo problema de medicina, siempre casi todos son sanos y poquitos son los enfermos. Entonces eso siempre te da una clasificación desbalanceada, pero acá estamos mega desbalanceados para tener solamente 1000 imágenes. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el modelo? El modelo te capturaba todos los normales y a todos los displasias les ponía normal. Entonces el modelo cuando le tiraba, y por ejemplo, a que predijera los 1000, te decía ya,
De los 1980 son normales y los otros 20 son normales. Entonces el modelo tiraba 1000 normales. Y como son 1000 normales, ¿cuánto se equivocaba? En 20, po, pero 980 estaba correcto. Si lo dividía en 1000, te da 98% de exactitud. Pero ¿cómo lo hace? Que lo hace fatal. O sea, no lo puede hacer más mal porque justo los que tienen displasia te dice que son normales. ¿Te das cuenta que es súper malo el modelo, no? Pueden ver todos que el modelo es muy malo porque ya están muy, muy, muy inmóviles. Yo no sé qué están haciendo. ¿Están en Netflix o Disney Plus? ¿Qué están haciendo hoy? O YouTube. De uno, que es gratis, mansión. O están en la clase. Y aquí yo sé que No, ustedes tienen una tentación muy grande, que es que ustedes dicen, total, veo el video después en YouTube. Esa cuestión, ¿cierto, Fran? Eso deberíamos quitar los videos de YouTube, yo creo. Porque se me tientan mucho con eso el video de YouTube. Pero bueno. está Entonces, sobreajustado. Está sobreajustado exacto. Está porque, sobreajustado. claro, Aparte me editan, me ponen Photoshop, me veo mejor y todo. Nos vemos más jóvenes con las zonas, que las saben ya es muy joven. está con Entonces, filtro, está con filtro. entonces, se dan cuenta que el modelo lo hacía extremadamente mal. Sin embargo, si tú solo te guías por el accuracy score y te la creíste con eso, tú dirías, oye, qué extraordinario, pero este modelo, el valor agregado que tiene es cero, o sea, era realmente una basura porque los que tenía que predecir, los más importantes, no predecía ninguno, no podía lograr predecir ni uno con displasia, o sea, de verdad, pero para matarse. ¿Y qué hicimos? Nada, pues hubo que ajustarlo entero, utilizar técnicas de imbalance classification, pero el punto que no es parte de este curso y de las técnicas que siguen, ¿cómo nos dimos cuenta de lo malo con la matriz de confusión? Una cuestión visual tan simple como esta nos dijo, mira, aquí el modelo no sirve nada. Porque, ¿qué es lo que hace la matriz de confusión? Aquí tiene el verdadero y aquí tiene el predicho, ¿cierto? Entonces, aquí en el verdadero te dice cuáles tenían y cuáles no. Entonces, él te dice, mira, verdaderamente habían 980 con displasia y 20, o sea, perdón, 980 normales y 20 con displasia. Y de eso te dice el modelo cómo logró predecir. Y el modelo hizo, mira, de los displasia, 0 yo predije con displasia y 20 lo asigné como normales, o sea, fatal, ¿ya? Y de los que eran realmente normales, el modelo sí predijo correctamente 980 normales y 0 los predijo displasia. O sea, los normales anduvo súper bien. Pero como lo que a mí me importa es que predija bien los otros, este modelo me indica en este cuadrante que está muy malo. Porque lo que yo quisiera es que a los reales anómalos sea capaz de predecir los anómalos. ¿Ok? Entonces, el punto de fondo que quiero hacer más allá del método es que algo visual muy simple te puede dar un insight muy potente. Eso es como la gracia de Analytics. ¿Ok? Ya, extraordinario. Entonces ahora, con eso me dio un pase gol muy importante. ¿Por qué? Porque el tópico que viene es que voy a tocar algo muy estratégico que se llama visualización. ¿Ya? ¿Y por qué visualización? Porque visualización desde mi punto de vista, y podemos debatirlo acaloradamente si quieren, es un pilar fundamental en Business Analytics, ¿cierto? Y para los problemas que se pueden visualizar. Casi todo, todos los problemas de negocios que he resuelto siempre se pueden visualizar y siempre hay un insight súper importante que uno extrae de ahí. Obviamente los problemas como de imagen y cosas de ese estilo, no hay visualización de los píxeles, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, no es como que yo visualizo los píxeles en el problema de displasia, porque ahí de verdad no sacamos nada. Pero los problemas de negocios, las relaciones que existen entre las variables o cosas de ese estilo son vitales de ver. Porque al verlas, te puede ayudar mucho a modelar, a saber qué es lo que pasa, o muchas veces la visualización es la respuesta a tu problema de negocios, y nada más que eso. Entonces, es un poco lo que quiero hablar con este tópico. Miren. A diferencia de lo que mucho experto considera óptimo para desarrollar, y aquí pongo, se dan cuenta, pongo candente el tema, porque aquí voy a tirar, estoy como desacreditando a algunos expertos, o sea, pero no lo hago a propósito, créanme, ya, no lo hago a propósito. La parte fundamental primera de cualquier proyecto, o incluso el proyecto entero, todo el valor agregado,
va a estar en la visualización de los datos, ¿ya? La cuestión es genial porque yo también cuando partí en este campo, hace algunos años atrás, como que uno quería modelar, eso es lo que uno quería. Entonces, a mí me llamaban de un lado, yo quería un modelo. ¿Dónde está el modelo? ¿Dónde está el modelo más complejo y sofisticado que se me venga a la cabeza? Así, un reinforcement learning mezclado con todo. Y el tema es que, de nuevo, ¿qué es lo que uno busca? Uno busca generar valor agregado. Uno no va a modelar el problema de negocios, uno va a darle una solución que tenga el mayor valor agregado posible. Eso es lo que uno hace. Si no logran entender esto, inmediatamente váyanse de la meeting. Esta es la clave del Business Analytics de hoy, ¿ya? Y aquí está realmente el dinero en esta cuestión. Y esto suena muy fuerte para muchas organizaciones, pues yo me acuerdo que uno llegaba y era como, no, pero mira aquí cómo lo modelamos, y uno decía, ¿sabes qué es lo que hay que hacer acá? Hay que hacer un dashboard que te diga en tiempo real qué está pasando. Y la gente es como, no, pero ¿dónde está el modelo Machine Learning? Y uno, si nosotros no buscamos un modelo Machine Learning, el problema de negocio necesariamente, lo que buscamos es una solución de analytics estratégica que maximice el valor. Eso, ¿ya? Entonces, no, muchas veces les va a pasar y van a llegar que no hay que modelar, hay que hacer un modelito simple de visualización, ¿ya? Entonces, un buen dashboard, aquí nuestra experta intercontinental es Francisca, un buen dashboard nos puede entregar información en tiempo real de efectivamente lo que estamos buscando, que es la parte más importante del análisis. Entonces, eh, y, y en otros casos, esto es a veces el producto, y en otros casos, el mirarlo al inicio nos va a dar todos los insights que necesitamos para hacer un buen modelamiento. Entonces tenéis dos mundos de la visualización. Uno, donde la visualización, ¿cierto? Donde la visualización, ahora sí ven que estoy escribiendo, ¿cierto? Te ayuda a modelar, y en otro que derechamente la solución de tu problema de analytics. Así, que demasiado bien la visualización, ¿ya? A mí me encanta esta cuestión de la visualización. Mira, les voy a dar un ejemplito, ¿ya? Real, de administración hospitalaria. Entonces, la red de clínicas X, ¿cierto? Tenía un problema que era que tenía que postergar procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Porque de repente, ¿qué le pasaba? Que ustedes saben que en espacio se quedan sin pabellones. ¿Por qué se quedan sin pabellones? Porque programaron mal una operación, o algunas tenían un riesgo un poco más importante cuando estaban operando y los médicos se demoraron más, etcétera. Hay un montón de cosas que hace que es complejo administrar pabellones, ¿ya? Y entonces, como hay no disponibilidad, en algunos casos tenéis que postergar procedimientos, o cancelarlo de repente si no son urgentes y volver a ponerlo en otra fecha, cosas de ese estilo. Ya. Entonces, ¿cuál podría ser una primera solución que se le dio a esta organización? Ya, entonces ahí uno se pone a debatir. ¿Cómo? Modelo, la típica solución de Analytics acá o de Machine Learning sería: hagamos un modelo que diga, ¿cierto?, cuándo, no sé, cuál es la probabilidad de que se postergue o no se postergue, ¿ya? Una cuestión así. Y el problema ahí es que, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres es administrar correctamente estos pabellones. Eso es lo que quieres. Como que tú querís, por ejemplo, vais buscando métrica. Entonces tú decís, mira, lo que yo quiero es minimizar las postergaciones. Una. Dos, quiero, no sé, maximizar la utilización de ciertas operaciones que son de mayor riesgo y que esas efectivamente no se cancele ninguna. Entonces, tú vas estableciendo distintos benchmarks aquí, pero la cuestión es que una vez fijado eso, empiezas a pensar, ¿y qué es mejor para eso? ¿Será útil tener un modelo de clasificación para eso? Mira, yo lo pienso por la experiencia y diría poco. Poco. ¿Sabes lo que yo necesitaría acá? Por ejemplo, necesitaría encontrar cuál yo creo que es la variable que más implica postergar. Ya, entonces ese era un buen paso. Y acá la variable que más implicaba postergar era la diferencia en el número de horas que tomaban los cirujanos para operar. Entonces uno dice, pero mira, para eso no necesitáis ningún modelo Machine Learning, ¿cierto? Lo que tú necesitáis
y tampoco un modelo de inteligencia artificial, hasta menos, ¿ya? O sea, de verdad estáis como te pasaste como 4 canchas de lo que estáis pensando de la solución de esta cuestión. Entonces, ¿qué era lo que uno necesitaba? Uno necesitaba mira, esta aquí, qué buena está la mina. Estas cuestiones que pongo de repente cuando estoy haciendo la clase, espérate, uno no necesitaba ni un modelo de machine learning ni un modelo de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos aprendido en este curso de este gran profesor, ¿cierto? Este gran dúo, ¿cómo se llama? Dúo de profesores que tienen ustedes, Francisca y yo. ¿Qué han aprendido? Miren qué buena foto. ¿Sabes lo que está atrás ahí? Está así el templo del conocimiento. Está el domo de MIT, donde ahí tuve mi entrenamiento allí. Está atrás. Ahí, miren, ahí está. ¿Qué es lo que aprendieron del maestro? Como los tengo, que la mejor solución de VIA, ¿cierto? No necesariamente es un modelo machine learning o inteligencia artificial, sino es solucionar un problema en base a objetivos, maximizando el valor de la firma. Eso es algo si hay algo que han aprendido este curso, es eso, ¿ya? Espero le haya gustado la representación visual, mira que me tomó bien, lo estoy muy actualizado en eso. Entonces, ¿cuál fue la solución final, muchachos? Un dashboard en Power BI, ¿ya? Y que en algunos de los casos que vamos a tocar, em, Francisca les va a dar un laboratorio con Power BI porque ella es una experta en esto y esta es una poderosa herramienta de visualización. Pero es que es genial porque te soluciona un montón de problemas dado que estás viendo en tiempo real los datos, ¿ya? Y estás viendo qué pasa y es bonito y te muestra ciertos desgloses que de otra forma no tenía idea, un montón de cosas. Entonces aquí, ¿cuál fue la solución? Una herramienta Power BI que te dijera el número de operaciones, te dijera qué médicos estaban sobre el promedio, bajo el promedio, cuánto se demoraban en realizarla. Y solo bastó eso, ninguna otra cosa, para ser capaces de reorganizar, ¿cierto?, la información que existía y con eso poder de alguna forma calibrar, ¿cierto?, todas las desviaciones de tiempo que existían entre los médicos. ¿Ya? Y con eso se organizó y pasó a ser una solución súper potente. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en mente, recuerden, lo más importante siempre es eh, eso, muchachos, cambiar el paradigma de alguna forma que uno tiene en la mente y que yo también debo decir que yo partí por eso, ¿ah? Partí por lo mismo, pensando em, no, si la cuestión aquí obviamente es un modelo, un modelo, y al final la cuestión no era un modelo. Después aprendí con el tiempo que uno efectivamente lo que está buscando en la empresa es maximizar el valor de esta, nada más, ¿ok? El resto da igual. Perfecto. Entonces, veamos otro ejemplo de visualización. Mira, hasta a mí me encanta, porque aquí nadie le pega. Y en ese entonces yo me acuerdo que le pegaba muy bien. Después abandoné este mercado, así que no sé cómo andará así como tan actualmente, pero me acuerdo que en su momento lo hacía muy bien. Entonces, el ejemplo del tipo cambio. Ya, y aquí pongo el tipo cambio Chile porque es el que me tocó hacer, pero obviamente como que hay muchos países en esta clase, eh, podemos decir que es válido extrapolarlo para cualquier exchange. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que esta es una variable, pero requete contra mega relevante. Y es relevante por varias cosas. Uno, porque uno hace trading de esto, ¿cierto? Entonces gana o pierde dinero cambiando divisa. Y también es súper relevante a nivel país, y eso es o sea, pero es una macro variable de welfare, porque obviamente se deprecia o se aprecia, y eso tiene costos y beneficios en distintos sectores de la economía. Por lo tanto, es súper relevante. Pero ¿cuál es el gran pero que tiene? Que es súper difícil de predecir, pero así extremadamente difícil de predecir. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene una volatilidad muy alta. Es típico que, no sé si han visto, si sale como el grupo de economistas y dice, ya, la próxima semana estaremos en un rango entre 820 y 840, y después la cuestión es así como 900. ¿Ah? ¿Se han fijado eso? Como que nadie le pega cuando lo predice. Bueno,
Y es porque tiene una volatilidad muy alta. Entonces es súper difícil porque pasa un shock en el periodo y ¡pum! Te lo manda a otro lado y como los shocks súper difíciles, no, o sea, los shocks no se pueden predecir por definición, no hay nada que hacer. Ya. Entonces, estábamos ahí. Po. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el enfoque tradicional acá es hacer series de tiempo, ¿cierto? Y que si nos alcanza un ratito de este curso, voy a tocar series de tiempo, pero no sé si nos alcanza, ya, pero voy a tratar de hacerlo, para que no se me desanimen. Entonces, y acá cuando hacemos series de tiempo, lo que uno asume en general es que el tipo de cambio siempre está en el mismo estado de la naturaleza, ¿ya? Este es el enfoque tradicional. Entonces uno dice ahí, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es el mismo? ¿Cachai? La cuestión es como muy así como, ¿qué es el mismo estado de la naturaleza? Una cuestión muy, no sé, po. Bueno, en nosotros, así como en estadística, no sé, pero no sé si viene de ahí, uno le llamamos estado de la naturaleza a la representación o donde te toca así probabilísticamente estar en un periodo de tiempo, ¿ya? La cuestión así, muy esotérica. Pero uno dice, a ver, ¿pero qué es esto, profesor? No lo sé. Entonces es súper simple, ya para que lo entiendan. Acá, lo que uno hace en series de tiempo es como si la serie siempre representara un tipo de cambio que tiene una media y una desviación estándar, ponte tú. Entonces uno dijera, mira, el tipo de cambio en Chile tiene un promedio de 650 pesos por dólar, ¿ya? Y se va moviendo para arriba y para abajo. Entonces, de los 650 te salta en promedio como hasta, no sé, 750, 800, y baja, no sé, hasta 500. Entonces uno dice, ah, mira, ahora entiendo. Pero yo entonces cuando estamos en eso digo, ¿sabéis qué? Mira, veamos la serie. Y ahí ustedes ven la serie del tipo de cambio peso por dólar. Entonces cuando uno ve esta cuestión, bueno, ve millones de cosas estadísticas en ella, ¿ya? Pero que no hemos visto en el curso. Así que solo me voy a centrar en el punto que quiero hacer, ¿ya? Entonces uno se da cuenta, mira cómo empiezan caché cuánto era antes, 180 pesos por dólar, increíble, ¿eh? Con eso nos vamos todos, todos de viaje ahora, a todo el mundo. Sí, ¿dónde vivía ahora yo? No sé, algo como Estambul, una cosa así, que muy bonito, ¿no lo han visto? Entonces, y después empieza a subir de aquí ya y todo ese periodo importante, y acá baja, sube, lo ven, chuta, tiene una volatilidad así como importante, ¿no? Entonces cuando uno ve esto, así como viendo los rayos X, po, así como lo ven los médicos, uno en Analytics como que ve estos gráficos y ve los rayos X. Entonces cuando yo lo veo así, digo, esta cuestión tiene millones de problemas para modelarse. Entonces, en lugar de ver en niveles, que cuando lo veo no me sirve de nada, porque aquí yo lo único que puedo decir de esto, ¿qué es lo único que yo puedo decir de esto? Es que esta cuestión tiene una tendencia al alza. Eso es toda la gran conclusión después de los 800 cursos de econometría y todo que he tomado, lo único que te puedo decir es que tiene una tendencia al alza, para que vean lo poco que se puede decir de una serie así. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando ve esto? Generalmente saca el porcentaje de cambio. En lugar de la serie en niveles, no me había caído en un montón de rato, pensé que llegaba invicto hasta el final de la clase, pero no fue. Entonces, uno saca el porcentaje de cambio de esta cuestión. ¿Ya por qué? Porque en niveles no me dan nada. Entonces, miren, fíjense, aquí en el siguiente gráfico tengo el porcentaje de cambio del tipo de cambio. O sea, la variación porcentual, ¿cierto? Un mes respecto al anterior o este mes respecto al mes del año anterior. Bueno, lo que quieran, pero la variación porcentual. Y ahora cuando uno lo ve así, se ve bastante mejor, aunque no lo crean, porque como que de la anterior a esta uno lo ve igual de mal, pero no, se ve bastante mejor. De hecho, ¿por qué se ve bastante mejor? Y le voy a dar como el tip, porque de nuevo no hemos visto esto en clase, entonces no puedo decirle el término técnico si no lo hemos visto. Pero la gracia de esto es que miren, ahora al menos pareciera que se mueve en torno a una media. ¿Lo ven? Que tiene una reversión a esa media. O se va por abajo y vuelve, o se va por arriba y vuelve.
Y eso ya en el modelamiento me ayuda muchísimo. Y lo otro que me ayuda muchísimo a ver estos pics, miren, estos que están acá. Y como los veo y los identifico, puedo saber cómo tratarlos, ¿ya? En el modelamiento. Y eso va a ser también muy bueno. Bueno, a mí me pasa que yo cuando veo esto y estamos analizando, yo digo, mira, a mí hay una herramienta que así como que me encanta, ya, pero me gusta mucho. Yo la veo, me enamoro de ella. Y se llama el Kernel Density Estimation. ¿Qué es lo que hace el kernel? Te trata de sacar la distribución empírica que tienen tus datos. Entonces, y como que la gente lo hace en general para ver si tus datos son normales. Normal en el sentido de la campana Gauss, ¿cierto? ¿Saben el concepto de normalidad de Gauss? Ya, eso. Es como para ver si se comportan como la campana Gauss o no. Entonces, yo tiro aquí el kernel del tipo cambio y digo, mira, ¿qué veo yo ahí? Y aquí está la parte que uno dice, pucha, la visualización, qué importante, ¿eh? Y aquí cuando uno ve esto, dice, mira, lo primero que me puedo dar cuenta es que el tipo cambio no está en el mismo estado siempre, porque si yo veo esto, y por ejemplo lo hago así, hacia el ojo nomás, yo podría decir que esto es una mezcla de normales, o una mezcla de funciones de distribución y no solo una. Entonces, esa realidad es la que yo les decía, mira, el tipo cambio tiene un promedio de, no sé, de 600 y anda para arriba hasta 800, baja a 500. Ya con este gráfico yo empiezo a descartarlo, porque lo que yo digo, no, mira, aquí solo a simple vista el tipo cambio tiene dos mundos. Uno con promedio, no sé, 650, 680 y esa desviación estándar, ¿cierto? Así. Y otro con un promedio que sea de 500 y esa desviación estándar. Y quizás si uno hace el testeo puede encontrar más de dos mundos o estados de la naturaleza. Y así lo hicimos, ¿ya? Entonces fue genial porque encontramos que efectivamente el tipo cambio en Chile va saltando de una distribución donde se comporta por un tiempo así a otra, donde empieza a comportarse con otra media y otra desviación estándar. Eso te ayuda a modelarlo mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque aquí lo que hicimos fue una cuestión que se llama Markov Switching. Y entonces no solo tú empiezas a determinar en qué distribución está, en qué estado la naturaleza se está moviendo, sino además de eso, tú le puedes preguntar al modelo con qué probabilidad vamos a transitar a los otros estados. Entonces, si estamos en este, mira, con media 650 y que llega hasta como, no sé, 850 o que se devuelve a 500, ¿cierto? En promedio. Uno se pregunta, oye, ¿con qué probabilidad podemos volver al estado anterior? O ¿con qué probabilidad podemos ir a un estado a lo mejor que en el nuevo kernel también te aparece una cuestión acá, ¿cierto? Con los últimos años, que ahora estamos en un estado de la naturaleza, no sé, promedio 800, que llegamos a 1000 o bajamos a 700. Pues no necesariamente es simétrico, no necesariamente va a ser normal. Bueno, el tema de fondo es que más allá de lo fantástico del Markov switching y de poder ver eso, es que gracias a este gráfico, un gráfico requete mega simple, nos pudimos dar cuenta de lo importante que era acá modelar distintos estados de la naturaleza, y no solo uno, como lo hacen, ¿cierto? El método clásico, muchos de los analistas que están prediciendo esto. Entonces, de nuevo, que nos dimos cuenta, nos vamos transitando en distintos estados de la naturaleza, y gracias a la figura, ¿cierto? Nos dimos cuenta que había una forma mejor de modelarlo, y eso obviamente nos dio resultados importantes en su tiempo. Me acuerdo cuando modelamos esto y, ¿cierto? Que de nuevo le dio un punto, un super check a lo real, a lo relevante que es lo visual, ¿no? Alexi, ahí entraste en el mundo de las cadenas de Markov. Exacto, es el mundo de las Ya, cadenas de Markov. Entonces ahí hicimos ya, Markov switching y también las ya. matrices de transiciones para saber cómo nos movíamos de lugar. Ah, ya, ya, ya. Entonces ahí te fue dando las probabilidades de transición entre estados. Exacto, exacto. Ahí Ya, tuvimos la probabilidad de transición y todo. Y era ya. muy chulo porque Sí. saben que era relativamente estable por distintos periodos, o sea, es como súper volátil, pero cuando se Ujú. cambia de estado, se queda un buen rato ahí. Sí, Entonces eso te ayuda un montón a predecir. claro, Bien, que el estado de mantención, el de exacto. Y retroceso o el de avance. Claro. exacto, y era súper divertido mirarlo porque
Eso te ayudaba mucho a predecirlo. Y mejoramos un montón la capacidad de predicción que tenían Sí, estos modelos de tipo cambio en su momento. ya. Entonces, con eso, como ya hemos visto un montón de cosas, ahora me gustaría darles la receta, ¿cierto? De cuáles son los pasos en un desarrollo de Business Analytics, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Antes de pasar a esa última lámina, lo que hemos visto es, ¿cierto? Un montón de cosas, ¿ya? Y primero partimos por ver la intuición de esto. ¿Por qué hacíamos Business Analytics? Entonces hoy uno dice, ah, mira, lo hacemos porque reconocemos patrones, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos, porque tratamos de buscar un patrón que pueda representar un problema de negocios. Entonces, cuando el cliente se va, yo digo, ¿por qué se va? ¿Cierto? Se va porque lo atendieron mal, se va porque el producto es malo, se va porque el envase no le gustan los colores y no vuelve nunca más a comprarlo, o porque el sabor no era el correcto. Ya, entonces ahí Business Analytics viene y dice, con las tecnologías de frontera, vamos a tratar de darle una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que el cliente se va porque no le gusta el color del envase, lo puedo cambiar. Y con eso puedo dar una solución, ¿cierto?, de largo plazo al problema de negocios que tenía. Entonces, partimos por eso nuestro curso y dijimos qué es lo más relevante aquí, los objetivos que tiene la firma, ¿cierto? No son los datos, no es nada por el estilo, es el objetivo que la firma tiene. La firma quiere minimizar el churn y que se vayan los clientes. Perfecto, es un objetivo claro. Entonces ahí Business Analytics busca el por qué se van y entonces apretamos una perilla que es la que está determinando por qué se van. Si yo quiero que la empresa maximice la utilización perdón, el cliente maximice la utilización de la tarjeta de crédito, hago lo mismo. Ah, ¿cuál es el objetivo? Es ese. Veo los datos y veo quién la ocupa y quién no la ocupa, ¿cierto? ¿Por qué hay clientes que les damos tarjeta de crédito y no la ocupan? Esa es la pregunta clásica. Entonces vemos por qué y apretamos las perillas al respecto, ¿cierto? Y después cuando dijimos, ok, una vez que uno entiende el objetivo, ¿cómo hace estas perillas? Y dijimos, mira, hay dos grandes mundos. Están los modelos de regresión, que son todos estos modelos que tratan de, ¿cierto? Tratan de capturar el comportamiento, ¿cierto?, de una serie que su output, su variable dependiente es continua, ¿ya? Como el peso de las casas y esos ejemplos que vimos en su momento. Y ahí tuvimos algunos modelos, vimos las no linealidades clásicas que salen del modelo de regresión lineal, que la gente cree que es lineal, pero que uno en realidad puede hacerlo no lineal en un montón de dimensiones, vimos step functions y cosas así. Y dijimos, y el otro gran mundo son los modelos de clasificación, ¿cierto? Y muchas veces uno cambia problemas de regresión a clasificación. ¿Por qué? Porque los algoritmos de clasificación son más poderosos, pero sí, súper poderosos. Entonces dijimos, ah, ya, súper. Y después, cuando habíamos terminado eso, dijimos, ya, pero ¿cuál es la vuelta final de esto? La vuelta final es que yo tengo que elegir un modelo, porque esta cuestión no la estoy haciendo en el aire. Entonces, cuando tengo, estimé, no sé, 1000 modelos, ¿cierto? O más, la pregunta es cuáles son quizás los 10 mejores, cuáles son los 10 los que voy a estar dándome vuelta siempre. Y la respuesta a eso fue cross-validation, ¿cierto? Entonces ahí uno elige alguno de esos métodos, testea todos los modelos, los entrena y los testea en muestras que no han visto y con eso llega a una conclusión final en la que dice, ah, mira, bien o no, ¿cierto? Esa es como la gran gracia de esta cuestión. Entonces, dado que ya hemos dado vuelta a todo el círculo, ahora les puedo mostrar una laminita que es cuáles son los pasos que uno hace desde que toma un problema hasta que lo resuelve, ¿ya? Es como el tip, así la receta de cocina, esta me la dio mi abuelita. Mi abuelita era experta en Business Analytics, ustedes no saben eso. Era experta, pero así una máquina en Business Analytics. No lo sabía, sí, pero ella era una experta en Business Analytics. Entonces, el primer paso que uno tiene es que determina el problema y la solución ideal. Esto es el benchmark, ¿ya? Entonces, esta es la parte más divertida de todo, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Que uno va y la empresa te dice, mira, el problema que tengo es este, y muchas veces no es el problema ese. Entonces uno se demora
en esta parte. Y esta es la parte que más tiempo hay que invertir porque aquí es donde uno puede llegar a una solución así como de mucho valor agregado. Entonces esta es la mejor parte del problema y no es trivial, porque como les digo, muchas veces ni la empresa sabe cuál es su problema. Y no porque no lo entienda, sino porque es súper difícil determinarlo. Dentro de todos los potenciales problemas que podía ser, ¿cuál es el que efectivamente hay que atacar con un tiempo limitado y con recursos escasos? ¿Se dan cuenta? No es trivial. Entonces, esta es la mayor gracia del problema es encontrarlo. Y después de eso, una solución ideal para él. Por ejemplo, el caso que yo les decía, las tarjetas de crédito, hay 20% de los clientes que les daban tarjeta no la ocupaban. Ese era un problema, ¿cierto? Porque se pierde dinero, qué sé yo, si tú das la tarjeta por muchas razones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que quería esa empresa? Que la ocuparan el 100. Esa es como una solución utópica, pero es la solución ideal. Entonces, cuando uno tiene eso en la mente, empieza a hilar fino. Dice, ok, ya definimos el problema y su solución. Y tú le explicas, obviamente, a la empresa que nunca van a llegar a la solución ideal. Lo que va a tratar de hacer Business Analytics es que va a ser un problema, o sea, perdón, no que va a ser un puente entre el problema y la solución ideal, tratando de acercarse lo más posible a esta, ¿cierto? Y ahí es como, eso es exactamente lo que hace Faro Analytics. Ustedes conocen Faro Analytics, tremenda consultora de Business Analytics. Eso es precisamente lo que hace Faro con su enfoque moderno. En lugar de ir para el otro lado, lo que hace es que toma el problema, la solución y hace el optimal bridge para eso. Entonces, cuando uno ya lo tiene súper claro, eso, ¿qué es lo que uno hace? Uno define la base recién. Ahí define cuál es la base que va a ocupar. Y acá cuando define la base uno se encuentra con un millón de problemas. Porque naturalmente lo que va a suceder es que el dato que más te gusta o que más necesitas no está. Nunca lo recopilaron o está mal tabulado. Hay un montón de problemas. O que el dato no existe nomás. No porque no lo recopilaron, no porque no, sino porque no existe. Entonces, como el caso que siempre les doy, el de los restaurantes, que es uno de los casos más difíciles de trabajar porque toda la información que necesitas no la tienes, porque los clientes no la dan, obvio, porque van a comer tranquilo y no quieren ser interrogados. Este es un caso. Disculpen, ese es un caso típico de que los datos relevantes que necesitas no están, como por ejemplo ingresos. A ti te gustaría saber en qué rango de ingreso al menos está tu cliente que va al restaurante, pero esa cuestión no la vas a saber nunca. Después de eso viene la parte que a mucha gente le encanta, que es trabajar los datos. Y vamos a tener una clase de eso, ¿ya? Cuando los datos están, generalmente no están como uno los necesita. Entonces uno tiene que trabajar los datos. Les doy un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Los píxeles, cuando uno trabaja con imágenes, están entre 0 y 255, es el valor que toman. Y cuando uno los mete a la red neuronal, sobre todo si la red neuronal es más compleja, el que esté entre 0 y 255 la distorsiona por completo, al punto que a veces no converge. Entonces uno tiene que transformar el dato antes de meterlo en la red, ¿ya? Y vamos a ver una clase entera de cómo uno los transforma y qué hace, para que no se desesperen. Y después que uno transforma estos datos, ¿ya? Uno los visualiza. Y los visualiza, y aquí viene esta parte que yo les contaba recién, donde aparecen los insights, ¿cierto? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, por ejemplo, uno típico que ve toda la relación entre y las distintas X que existen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te van a mostrar que, no sé, se ve así el scatter plot en 2 dimensiones. Súper simple, una cuestión muy simple, pero ahí tú vas a decir, mira, parece que la Y y la X tienen una relación cóncava. Perfecto, me va a servir para modelar. Y así uno generalmente lo hace con todas las variables que puede visualizar. Y después de eso, cuando uno ya visualizó, estima los modelos. Ahí empieza recién con la estimación. Y ahí uno estima, dada la tecnología actual, sin límite, ¿cierto? O sea, uno puede realmente estimar millones de modelos. ¿Ya? Millones, con todos los supuestos, con todas las cosas que se te ocurran en la cabeza. ¿Y por qué? Porque uno echa el computador a correr, ya no es como antes que uno, cada modelo lo estimaba y lo miraba, po. ¿Se acuerdan de eso?
uno estimaba un modelo de mirada. Entonces uno tenía como 20 modelos y les daba vuelta y les cambiaba los supuestos y eso. Esta cuestión ahora uno lo hace semiautomática porque son muchos modelos que se corren. Y después de eso, como yo sé que aprendimos validación, cada modelo yo le hice algún método. El K-fold, ¿cierto? O alguno de los otros dos, ¿cierto? Pero normalmente hago K-fold cross validation. Y con eso, todos los modelos se testearon y por lo tanto están validados y yo elijo el mejor o los mejores. Generalmente uno no elige el mejor, sino elige acá los mejores, sobre todo si uno está corriendo muchos modelos, aquí elige los mejores y después, cuando ya tengo todo listo esto, entonces voy a desarrollar la estrategia de negocios en función de estos resultados. Y vuelve el loop, ¿cierto?, al inicio. Porque muchas veces, recuerden que los problemas son dinámicos, cuando ya determiné el modelo óptimo, está dando buenos resultados y todo, siempre lo vuelvo a retroalimentar. Lo vuelvo a retroalimentar. ¿Por qué? Porque el loop nunca para de repetirse. Y vuelvo a visualizar y vuelvo a estimar y todo. Y así me la paso todo el tiempo porque esa es la forma de hacer Business Analytics de forma correcta. ¿Ok? Y con eso ya hice la estrategia de negocio y ahí estamos, ¿cierto? Ganando plata como loco. Y eso.